Hola a todos mis amigos de YouTube. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Primero que nada, quiero aclarar una cosa. Este capítulo va a ser el último por unas 2 o 3 semanas, debido a que me debo concentrar en mis estudios por el momento. No se preocupen, en mi tiempo libre voy a seguir escribiendo los capítulos para que cuando vuelva a subir, ya tenga toda la historia escrita y solo necesite editarlo. Así podré subir los episodios cada semana, sin tener que escribir y editarlos en un corto periodo de tiempo de 7 días. En serio que me estaba matando. Aún voy a hacer streams de vez en cuando para poder enseñar avances de la historia y platicar con ustedes. La comunidad de este canal ha crecido demasiado. Mucho más de lo que yo creía posible. Por esto agradezco a todos ustedes. Ya son demasiados, por lo que hacer shoutouts será muy difícil, pero trataré de conectarme con ustedes de otras formas. También quisiera pedirles que le den like al video y se suscriban si les gusta la historia. Con este episodio apenas vamos a la mitad de la temporada, y se está a punto de incrementar la tensión, por lo que les recomiendo quedarse. Otra vez, muchísimas gracias por estar conmigo y espero que les guste este episodio. Capítulo 8. La última sonrisa. Hace mucho tiempo, en la escuela secundaria Formus, se podía ver como un niño pequeño caminaba por los pasillos solo. Era Paulo. Hacía más de 2 semanas desde que su mejor amigo no había venido a la escuela y se estaba poniendo muy peligroso para él. Al pasar por los baños, un grupo de 3 niños lo vieron caminar a la vez que se generaba una sonrisa en sus caras. Ellos eran buenos amigos de Carlos y debido a él, soportaban a Paulo cada vez que hablaba, pero no les caía bien. Pero ahora que el chico más popular de la escuela había desaparecido, ya no tenían la necesidad de mentir. Rápidamente corrieron por detrás de Paulo y lo empujaron hacia los lockers, haciendo que su cabeza se golpeara fuertemente con el metal. Mientras que lágrimas se generaban en sus ojos por el dolor, los chicos que Paulo creía eran sus amigos lo acorralaron en la pared mientras que nadie de los alumnos que caminaban por alrededor de ellos lo ayudaban. Ahora que Carlos ya no está aquí, ¿quién te va a salvar?, preguntó uno de los niños. Estás completamente solo, comentó otro. no mereces estar con nosotros, exclamó el último chico. Después de unos segundos insultando a Paulo, sus compañeros le empezaron a dar la paliza de su vida. Algo que siguió por los siguientes 2 años. Paulo solo esperaba que una persona lo salvara. Una persona que nunca llegó. Una persona que lo dejó atrás. Carlos Eduardo. This is MSNBC with breaking news out of Seattle. Washington state health officials have noted that within the past few days, a flu-like illness has been spreading unusually fast in several different areas. The new virus has started to circulate online, especially after several people were reported missing. Due to the reports saying that they were acting strange, as some have theorized... They are latching onto something that tells them what they want to believe. They're latching onto something that matches their existing worldview. We've been treating this like the flu when it could be a highly contagious and deadly virus. We have to get this information out. Who knows how many people are walking around this
question whether or not the government is telling the full truth, or if this virus is really what it seems. How many people die annually from the flu? So even if this is twice as bad, it's serious, but I'm not... En la actualidad, el amanecer se podía ver detrás de las montañas, mientras que el olor de gasolina salía de múltiples autos que se movían por las vecindades, tratando de llegar a la avenida principal de Garsasada Sur. Habían huido del caos por la mayoría de la noche, pero la infección se esparcía incontrolablemente por todos lados. Los vehículos se movían a gran velocidad, pero con cautela a la vez que evitaban a las personas moviéndose en las calles con pánico. El caos los encontró otra vez. La barricada había detenido de corta manera a la propagación de la infección por Monterrey, pero ya caída, estaba volviendo a esparcirse igual de rápido que antes. Además, se podía ver cómo estaba evolucionando el virus. Era gentil, pero en cada persona el patógeno se adaptaba de mejor manera y debido a esto, unos infectados corrían un poco más rápido, otros eran un poquito más fuertes, otros eran más resistentes. Andrés lo pudo identificar mientras veía alrededor en el asiento del copiloto. El camión negro blindado era el líder del grupo de vehículos dirigiéndose al sur. Atrás de él, múltiples autos llenos de familias lo seguían, tratando de llegar a un lugar más seguro. Un lugar donde todo este caos no existiera. Alessandra también veía fuera de las ventanas, pero no podía darle mucha atención. Ella y el resto del escuadrón preparaban todas las armas que tenían a mano, desde ametralladoras, escopetas, pistolas y explosivos que restaban de su misión. Al recargar una escopeta corredera, pegó a la puerta metálica que dirigía hacia el asiento de copiloto. Aquí está Fer. Ya recargada, dijo ella al darle la escopeta a Andrés. El señor le agradeció y empezó a guardar cartuchos en sus bolsas de uniforme y su chaleco antibalas. Carlos pudo ver cómo todos estaban ocupados con algo excepto él y Andrea, quienes se cubrían sus heridas. El movimiento del vehículo era tan intenso que no podían mantener el equilibrio y se golpeaban con las paredes metálicas, algo que lastimaba sus heridas. Al lado derecho de la puerta, Nena se encontraba respirando controladamente, tratando de calmarse. Ella pudo escuchar una conversación que estaba teniendo Andrés con el conductor sobre dónde deberían ir. Nudillos, no creo que tengamos la suficiente gasolina para llegar hasta Guadalajara sin parar. Hay riesgo de quedarnos estancados en las carreteras, especialmente si los ciudadanos dejan autos parados en medio del camino, comentó el conductor mientras daba una vuelta a la izquierda. El jefe del escuadrón se quedó pensando por unos segundos. Estaba tratando de encontrar la decisión correcta de las infinitas que pudieran matar a todas las personas a su cargo. Nena se inclinó un poco, tratando de mirar al señor por la puerta. Ella tenía una idea. El camión pasó al lado de una multitud de personas que trataban de entrar a un auto antes de que 3 infectados los alcanzaran y empezaran a reírse mientras los apuñalaban con unos cuchillos oxidados. Andrés, yo tengo un plan, dijo Nena mientras movía su cuerpo para mirar al señor más fácilmente. El señor la volvió a mirar con una mente abierta. Cualquier recomendación sería útil en una situación como en la que estaban. Hay que ir al sur, hacia La Rioja. Mi hija vive en una quinta cerca de una gasolinera. Podemos parar ahí, recoger a nuestra familia, ir a la gasolinera fuera de la vecindad, y tener suficiente gasolina para llegar a Guadalajara sin problemas. Casi nadie vive cerca, así que la estación debería de estar solitaria, explicó la señora con ojos serios. Andrés la miró por unos segundos antes de sonreír. Eso me suena como un buen plan. Solo hay que poner un poco de distancia entre nosotros y el caos de atrás para poner gasolina sin problemas. Nena sonrió y volteó a mirar a Carlos.
El chico se sintió feliz al ver cómo su abuelita le daba un pulgar arriba. Ahora solo era cuestión de tiempo para poder ver a su familia y sacarlos de ahí. No estaban seguros mientras Paulo estaba ahí afuera. Eduardo volvió a recordar al musculoso infectado. Era un hecho de que se habían salvado por pura suerte la vez pasada que lo enfrentaron. Una suerte que no sería tan generosa la próxima vez. Pero dentro del chico se generó una esperanza. Ver a Andrés vencer al infectado ayer le hizo pensar que tal vez pudiera vencer a Paulo. Que tal vez haya esperanza de pararlo. Mientras que Carlos pensaba en su situación, Andrea lo veía. La conversación que tuvo con Alessandra ayer la calmó un poco y ya no se sentía tan triste como antes, pero después de reflexionar un poco empezó a pensar sobre el chico enfrente de ella. Ella sabía que perdió a su mejor amiga hace 2 días y que la tuvo que dejar atrás debido a Paulo, algo muy similar a lo que le pasó a ella. Conocía ese sentimiento del dolor que minimizó ayer. Lo que se preguntaba era si había hablado con alguien sobre el tema fuera de su abuela. Alguien que le pudiera quitar ese dolor. Al menos un poco. Estaba a punto de hablar con el chico antes de ser parada por un sonido a la distancia. Un grito que habían escuchado antes. Al escucharlo, Andrea visualizó sangre por todos lados. Sangre que salía de un cuerpo enfrente de ella. Un cuerpo partido a la mitad. Detrás del cuerpo había un monstruo con ojos blancos. Con unos ojos que veían a su alma y unos dientes puntiagudos llenos de sangre. Volviendo a la realidad, ella empezó a gritar mientras que lágrimas se generaban en sus ojos. Ver esa imagen de nuevo. Ese monstruo. La estaba quebrando otra vez. Al escuchar el grito de Andrea, el chico se inclinó hacia adelante, tratando de calmarla. Él también había escuchado ese monstruoso sonido a la distancia. Esa cosa. Alessandra se movió hacia el lado de la chica que aún gritaba en pánico. Ella también la trató de calmar. Uno de los oficiales se acercó a las puertas traseras del camión, tratando de identificar qué era ese sonido. Habían visto a ese infectado de ojos blancos cuando salvaron a Carlos y su grupo, pero no sabían que rugían así. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó el oficial al ajustarse su casco. Carlos lo miró con unos ojos de seriedad antes de hablar. Es un monstruo. Se escucharon más gritos similares. Esto hizo que el corazón del chico se detuviera. Inmediatamente miró a su abuelita, quien también tenía los ojos completamente abiertos. Pensaban que solo había un monstruo como ese. Un monstruo que había sido destruido ayer. Se volvieron a escuchar esos gritos a la distancia. Esto no es real. No puede ser posible, exclamó Carlos bajo su aliento, tratando de pensar que solo era su imaginación. A la distancia, una camioneta 4x4 completamente llena de sangre podía ser vista por las ventanas. Los estaba alcanzando con una velocidad increíble. Alessandra trató de ver quién estaba manejando hasta identificar unos ojos blancos en el asiento del conductor. Antes de que pudieran decir algo, salieron de las residencias y entraron a la avenida Garza Sada de nuevo. El conductor del camión blindado pudo ver cómo muchos autos estaban moviéndose al lado de ellos a velocidades increíblemente altas. El conductor miró hacia su lado izquierdo y pudo ver al conductor de una camioneta blanca.
De repente el individuo se volteó y miró al hombre directo a los ojos. Esto es malo. Exclamó el señor, tratando de maniobrar entre algunos autos estancados en la avenida. Andrés miró hacia la camioneta blanca del lado y pudo ver cómo el infectado empezaba a generar una sonrisa. David, porfa, sácanos de aquí lo antes posible. Comentó el musculoso oficial mientras cargaba su ametralladora. Detrás de ellos, la camioneta roja llena de infectados con ojos blancos empezaba a alcanzar los autos de las familias detrás del camión blindado. La situación estaba escalando cada vez más. La camioneta blanca al lado del camión empezó a golpear el lado del vehículo, haciendo que los oficiales dentro se cayeran por el impacto. El conductor trató de identificar una zona por donde se pudiera salir de la avenida, pero si lo hacían entonces tendrían que bajar de velocidad y garantizaría que los infectados de atrás los atraparan. De repente otros golpes se pudieron sentir en el lado derecho del vehículo. El conductor vio por los retrovisores para identificar la amenaza. Había 3 autos chocando con el camión, además de otros 2 tratando de chocar con los vehículos de los refugiados detrás de ellos. Si no hacía algo, lo más seguro es que todos morirían en un choque. Con sudor en su cara, el conductor tomó otro vistazo alrededor, controlando su respiración en el proceso. Tomó unos segundos, pero identificó un detalle muy grande. Nadie estaba yendo hacia la ciudad. La avenida al lado izquierdo de ellos era un camino con dirección contraria. Llevaba al centro de la ciudad y estaba completamente vacía. De repente se generó una idea en su cabeza. Nudillos. Exclamó el conductor, tomando la atención de Andrés. El conductor apuntó hacia la carretera vacía al lado de ellos. En menos de un segundo, el musculoso oficial sonrió. Dale con todo, David. Le dijo. Inmediatamente presionó el acelerador al tope y como si fuera un vehículo deportivo, el camión incrementó velocidad instantáneamente. Los autos detrás vieron esto y decidieron hacer lo mismo. El conductor llamado David volvió a ver al infectado de la camioneta blanca al lado y le devolvió la sonrisa. Rápidamente, el oficial giró el volante a la izquierda, haciendo que el camión le pegara al infectado. La camioneta blanca trató de parar al vehículo blindado, pero no podía. Era muy grande y fuerte. El conductor empujó la camioneta blanca hasta que chocó con una reja que dividía las avenidas, pero aún así el camión no paró. En menos de un instante la reja se rompió y los vehículos pasaron a una avenida sin autos. Sin obstáculos. ¿Permiso para matar? Preguntó David. Andrés lo vio por un segundo mientras que el mundo de afuera se volvía negro. Permiso concedido. Al escuchar esto, el conductor generó una sonrisa nerviosa mientras estiraba sus dedos en el volante. A unos 100 metros enfrente de ellos, pudo ver unos autos estacionados a la izquierda. Eran autos de personas que habían bajado en pánico, por lo que no tenían ninguna persona dentro. Inmediatamente el conductor empezó a trabajar. Poco a poco empujó la camioneta blanca a la izquierda, hasta el punto donde no se podía mover. El infectado tenía toda su atención en David, por lo que no vio los autos delante de él. En menos de 4 segundos, la camioneta blanca chocó con tanta intensidad que el vehículo voló en el aire, cayendo detrás del camión mientras que las familias lo seguían en sus vehículos. La camioneta roja los había seguido a la avenida con dirección contraria y ya estaban al lado de los últimos vehículos que seguían al camión. No tenían muchos infectados con ojos blancos ya que eran menos de 6, pero aún eran muy peligrosos. Al estar nivelados con el carro que contenía una familia refugiada, uno de los infectados saltó al vehículo, cayendo en el techo. De repente empezó a pegar el vidrio y el techo del auto. Sus golpes eran tan intensos que el carro temblaba completamente por los impactos.
Con un golpe débil del infectado, se generó una grieta gigante en el vidrio frontal del carro. Una grieta que no podía dejar ver al conductor. En pánico, aceleró, tratando de que esa cosa en el techo se cayera. Sin querer, chocó contra el auto enfrente de ellos, haciendo que los dos perdieran el control. En menos de un segundo, el carro de enfrente cambió de dirección en pánico y chocó contra la reja que separaba las avenidas, haciendo que el vehículo bajara de velocidad. Después, el carro con el infectado encima trató de parar, haciendo que chocara con la camioneta 4x4 roja detrás. En menos de un segundo, volvió a perder el control y también chocó con la reja, parando su velocidad instantáneamente. La camioneta roja siguió su camino, dejando los dos autos atrás mientras que el infectado encima bajó y miró hacia el camión blindado a la distancia. Antes de que pudiera empezar a correr hacia ellos, un vehículo deportivo se acercó detrás del infectado. Al parar al lado, el carro bajó la ventana del copiloto y se pudo ver una cara familiar. Era Paulo. Él miró al infectado por unos segundos, pero antes de que le dijera que se subiera, se escucharon lloriqueos de los autos que chocaron con la reja. Paulo levantó su mirada y miró hacia una niña de 8 años que trataba de salir. El musculoso infectado la miró por unos momentos antes de empezar a subir el vidrio. Déjala. Comentó el chico antes de que el vidrio se subiera completamente y el infectado entrara al vehículo. Después empezó a manejar hacia el camión blindado. David dejó salir un grito de felicidad a la vez que miraba alrededor. No habían obstáculos que evitar, y poco a poco salían del caos detrás de ellos. Si seguían así, llegarían a su destino en menos de 20 minutos. Andrés volteó hacia el frente y también empezó a sentir menos estrés, algo que cambió al escuchar sonidos desgarradores detrás del camión. La camioneta roja se acercaba cada vez más. Paulo podía dirigirlos desde el auto deportivo unos 500 metros detrás. De hecho, él los ha estado controlando todo este tiempo. Mientras que la camioneta roja se acercaba a otro carro con una familia refugiada, el musculoso infectado les indicó que se concentraran en el camión blindado. Dejen a esos pedazos de carne y concéntrese en detener ese camión negro. Pensó Paulo, un mensaje que recibieron los monstruos en la camioneta. Era como si estuvieran conectados a una mente colmena, y Paulo era el líder. Inmediatamente, el infectado que conducía la camioneta cambió de objetivo e incrementó la velocidad. Alessandra pudo ver esto a través de los vidrios traseros al igual que Carlos. La última vez que vio a esas cosas, estuvieron a punto de morir, y ahora que habían más de uno, el sentimiento de terror se apoderó de él. Poco a poco su mundo se volvió negro, mientras que lo único que se podía ver eran esos ojos y esa sonrisa sangrienta. Algo había cambiado. Antes, al ver los ojos del infectado se podía ver un animal adentro que se guiaba solo por instinto. Pero ahora, ese animal mostraba una sola expresión. Mientras el chico miraba al conductor, esa cosa también lo miró a él. Esa cosa quería matarlo. Quería destrozarlo. Sus ojos enseñaban un enojo inimaginable. Un enojo tan parecido al de Paulo. El camión estaba a menos de 10 minutos de la casa de Carlos. A menos de 5 kilómetros. Pero antes de que pudieran seguir, la camioneta estaba al lado del camión negro. David volteó a ver al conductor, pero al hacerlo dio un grito de miedo puro. Andrés se dio la vuelta y pudo ver esa cosa. Esos ojos. Antes de que pudieran actuar, los infectados en la cajuela de la camioneta sangrienta empezaron a saltar al techo del camión. Todos dejaron salir un grito tan agudo, tan poderoso, que los vidrios antibalas vibraron violentamente.
Carlos y los demás oficiales sintieron como las puntiagudas uñas de los infectados arañaban el metal del techo. Andrea se asustó aún más. Recordaba esa sangre alrededor de su padre. En las paredes. En el piso. Como si fuera una pintura artística. Justo cuando salió de su mente, una cara apareció detrás de las ventanas traseras. Unos ojos luminosos blancos se pudieron ver detrás de las ventanas, mientras que unos dientes puntiagudos fueron enseñados por la bestia. Uno de los infectados gateó hacia la ventana del conductor, algo que Andrés pudo sentir en el techo. David, no tengas pánico, vas a ver a una de esas cosas muy cerca, cara a cara. Trató de explicarle al conductor antes de ser parado por un golpe en las ventanas frontales del vehículo. Luego dio otro golpe. Y luego otro. Poco a poco estaba generando una pequeña grieta en la ventana. Una grieta que se extendía cada vez más por todo el vidrio. David movió el volante de derecha a izquierda, tratando de hacer que esas cosas se cayeran, pero no funcionaba. Carlos se alejó poco a poco de la ventana a la vez que arrastraba a Andrea con él. Tenían que alejarse de la puerta lo antes posible. Nena se puso el cinturón inmediatamente. Ella sabía que la situación estaba empeorando al segundo y había un gran riesgo de que el camión se moviera violentamente. Ella miró a su nieto y le gritó: Eduardo, ponte el cinturón ahora mismo. El chico la miró en medio de su pánico y vio la cara de seriedad que tenía su abuelita. Inmediatamente trató de ponerle el cinturón a Andrea para después hacer lo mismo. Sus movimientos fueron parados por un chillido proveniente de las puertas traseras del camión. El chico se dio vuelta y vio cómo los infectados empezaban a arañar el metal de afuera. Trataron de abrir la puerta pero estaba cerrada por dentro, por lo que empezaron a tratar de romperla. A la vez, el vidrio enfrente de David y Andrés cada vez se agrietaba más. Estaba en un punto donde ya era difícil ver qué pasaba delante del vehículo. El infectado que manejaba la camioneta 4x4 empezó a acelerar aún más y se posicionó delante del camión negro. En menos de 2 segundos se pudo ver cómo los vehículos se acercaban a un puente. La avenida pasando por debajo de dicho. Mientras que los autos bajaban, la camioneta roja frenó rápidamente, impactando con el frente del camión. David trató de mantener el control, pero no podía ver por las grietas en la ventana. Sin poder hacer nada, el camión giró a la derecha, donde pegó contra un poste grueso de concreto. Lo último que pudo sentir Alessandra antes de quedarse inconsciente fue el sentimiento de poder flotar mientras que el mundo fuera de las ventanas daba vueltas. Después todo quedó negro. En ese momento de pánico. De miedo. Lo único en que podía pensar ella era su padre. Su único ser querido restante. Ella empezó a recordar sobre antes de que se fueran a su misión de explotar las entradas traseras del centro comercial. Faltaban 3 días para que fuera el aniversario de la muerte de su madre y siempre tenían la tradición de darse una carta con palabras de inspiración para seguir viviendo, aún después de perder a su ser más querido.
Lo hacían cada año desde que su madre murió. Ella estaba escribiendo una carta para su padre en su carpa militar mientras esperaba para que su papá le dijera cuál iba a ser su siguiente misión. Ok, ¿qué tal si empiezo con... Querido papá, espero que te encuentres bien el día de hoy. Pensó la joven chica antes de arrancar el papel de su libreta y lanzarla a un basurero lleno de papeles detrás de ella. Al parecer ya llevaba tiempo tratando de iniciar la carta pero no sabía cómo. No. Muy formal. Se dijo a sí misma antes de suspirar y mirar a las fotografías que colgaban de arriba. Eran diferentes fotos de ella y su padre. Al verlas, una sonrisa gentil se generó en sus labios. Se quedó unos segundos sola, viendo sus recuerdos. Sin darse cuenta, unas lágrimas se habían generado en sus ojos, pero no le molestaba. Antes de poder quitarlas, unos pasos se pudieron escuchar afuera mientras que una cara familiar pasaba por la puerta de la carpa. Era Andrés. Su padre. Oh. ¿Llegué en un mal momento? Preguntó el señor con una sonrisa gentil. No. Claro que no, pasa papá. Comentó la chica, tratando de cubrir la carta y quitarse las lágrimas rápidamente. El hombre se trató de levantar, pero el techo de la carpa estaba muy bajo. Mientras trataba de moverse, pudo ver todos los papeles en el basurero pequeño detrás de su hija. ¿Sabes? Hay un bote de reciclado afuera. Los chicos del frente pudieran usar las páginas para crear cartas y jugar blackjack. Explicó Andrés con una risita. Ay, lo siento papá. Es que estaba dibujando un poco. Y tú ya sabes cómo no me gusta que vean mis dibujos. Mintió ella, tratando de que su padre no vea lo que estaba escribiendo. El hombre la vio por unos segundos sin parar. Su sonrisa aún estando presente. Pasó un minuto completo así. Sin parpadear. Sin respirar. Esto puso nerviosa a la chica. Era la cara de la verdad. Trató de soportar lo más que pudo esa cara, pero nunca podía ganar contra ella. Ok. No es cierto. Comentó Alessandra, tratando de evitar contacto visual. Andrés suspiró profundamente antes de hablar. ¿Es la carta, verdad? Preguntó. La chica asintió nerviosamente. He tratado de escribir por más de 3 horas y aún no tengo nada. Cada año que pasa se vuelve más difícil pensar en qué escribir. Comentó ella con un tono avergonzado. Madre Santa, 3 horas libres. ¿Dónde están esas horas cuando te pido que veas los juegos de fútbol conmigo? Preguntó el hombre al reírse un poco. Lentamente se acercó a su hija. Mírame, campeona. Le dijo gentilmente. La chica levantó su mirada mientras que su padre se arrodilló enfrente de ella. Él la miró por unos segundos antes de hablar. Cualquier cosa que pongas en esa carta va a estar bien. No hay respuestas correctas o equivocadas. Hacemos esto para recordarla a ella. Para recordar que su estrella está allá arriba, todos los días. Estas cartas no expresan lo que tenemos en la mente, sino lo que tenemos en el corazón. Alessandra lo miró con admiración y atención. Como si le estuviera dando una clase. Puedes quedarte años pensando en las primeras palabras que vas a escribir, o en el mensaje que quieres expresar. Pero eso no importa. Andrés señaló al corazón de su hija mientras que le sonreía. Deja que tu corazón escriba. Terminó de explicar el musculoso señor. Alessandra se quedó mirándolo mientras una sonrisa empezaba a generarse en su cara. Inmediatamente se acercó al señor y lo abrazó fuertemente. Andrés no hizo nada por unos segundos, pero después también la abrazó. Se quedaron por unos momentos así antes de que el señor empezara a gritar. Mi espalda. Mi espalda.
exclamó el musculoso hombre. La chica inmediatamente lo dejó e inspeccionó su cuerpo con preocupación. Ay, perdón papá. No quería lastimarte. Perdóname, comentó ella con un tono preocupado. El hombre empezó a reírse mientras se levantaba. Te caché. Dijo su padre en carcajadas. no vuelvas a hacer eso. O si no, no te escribiré nada. Exclamó la chica, enojada. Después de esta pequeña interacción, Andrés se despidió y se fue a dormir. Alessandra al fin tuvo un poco de paz donde pudo escribir. Recuerda. Escribe con tu corazón. Se dijo a sí misma mientras dejaba que su mano se moviera. Hola papá. Ya sé que tuvimos una conversación hace menos de una hora y me dijiste que escribiera con mi órgano más importante. Solo quería decirte que si esto no funciona, es toda tu culpa y no te voy a hablar por un día completo. Comenzó a escribir Alessandra mientras el tiempo corría. Habían pasado unas horas desde que empezó y por fin pudo terminarlo. No confiaba completamente en la carta, pero era lo único que tenía y la oportunidad era perfecta para escondérselo a su papá. Al terminar de poner la carta en el sobre blanco, se dirigió a la carpa militar de su padre, donde lentamente entró. Al pasar por la manta, pudo ver un cuarto completamente destrozado. ¡Ay, papá!, comentó la chica con un tono decepcionado. Lentamente trató de encontrar alguna bolsa donde la pudiera esconder. El objetivo de estas cartas era encontrarlas después de una misión en algún compartimiento secreto de sus backpacks y leerlas, pero ella no podía encontrar la mochila de su padre. Después de mirar por unos minutos, miró una bolsita en sus pantalones militares. Una idea se generó en su cabeza. Después de una misión, Andrés siempre checaba cada uno de sus bolsillos por si se le olvidaba algo. Era perfecto. El último lugar donde iba a checar. Rápidamente puso el sobre en la bolsa derecha de los pantalones. Se alejó lentamente a la entrada hasta escuchar un sonido que la detuvo inmediatamente. Su padre estaba roncando. La chica lo volteó a ver y sonrió. Buenas noches, papá, dijo ella en voz alta, solo para que un ronquido le respondiera. Después se salió de la carpa. Era una memoria tan reciente para ella. Una que adoraba con todo su corazón. Pero poco a poco se volvió negro. Poco a poco ella salía de este recuerdo y volvía a la realidad. Una realidad dolorosa. Inmediatamente tosió violentamente mientras trataba de recuperar aliento. No sabía qué estaba pasando, pero vio que las puertas traseras del camión aún estaban cerradas, lo cual era bueno. Lentamente se trató de levantar. Pudo ver que todos estaban en el piso. Algunos tratando de levantarse. Otros ya conscientes pero aún acostados. Carlos se levantaba lentamente de lo que creía que era el piso, pero al mirarlo otra vez se dio cuenta que no. El camión estaba volteado a su lado. Alessandra corrió hacia la puerta metálica que dirigía al asiento del copiloto solo para ver que se abría. Andrés pasó por el pequeño orificio antes de ayudar a David para que pasara. La chica se puso mucho menos nerviosa al ver que su padre estaba bien. Después de que el conductor pasara por la puerta, Alessandra corrió hacia Andrés y lo abrazó fuertemente. El hombre se quedó viéndola por un momento antes de sonreír y abrazarla. Ya recuperado, Carlos trató de quitarle el cinturón a Andrea, quien ya estaba consciente.
Gracias al chico, no se lastimó casi nada debido al cinturón de seguridad, igual que su abuelita, pero ahora su espalda estaba en el piso. Déjame ayudarte, dijo Eduardo mientras que le daba la mano. La chica se quedó viéndolo por un segundo. Ella estaba completamente aterrada de la situación, específicamente de esas cosas. Pero ver al chico ahí, tratando su mayor esfuerzo para ayudarla, la calmaba mucho. Rápidamente aceptó la ayuda del chico. Ya los dos levantados, ayudaron a bajar a Nena de su asiento. Ella también estaba consciente, aunque se lastimó un poco el brazo. Cuando todos se habían recuperado al menos un poco, Andrés caminó hacia adelante, donde miró a cada uno de ellos. Suspiró por unos segundos, tratando de organizar sus ideas antes de otra vez generar una sonrisa. ¿Todos están bien? Preguntó el señor. Rápidamente todos le respondieron con un sí. Ok. Nuestra misión aún no ha acabado. Allá afuera hay personas que necesitan nuestra ayuda. Recuerden, si trabajamos juntos, somos imparables. Señor, no tenemos muchas balas. La mayoría las gastamos con ese infectado en el centro comercial, comentó el oficial con cabello dorado. El señor se quedó en silencio por un momento antes de mirar a Nena, Andrea y Carlos. Eso no nos va a parar. Si es necesario, utilicen los escudos transparentes. Todos, prepárense. En un minuto vamos a salir con una formación circular, exclamó el señor. Carlos miró a Nena y Andrea, quienes también estaban confundidas. Andrés se dirigió hacia la abuelita de Eduardo, mientras que les señalaba a los dos adultos que se acercaran. Inmediatamente lo hicieron. Ustedes van a estar en el centro del círculo. Son nuestra prioridad al igual que todos los refugiados de afuera. El hombre miró a Nena y luego a Andrea. Usted tiene el trabajo de mover la silla de ruedas para que Nena pueda transportarse sin problemas. Rápidamente el señor sacó la silla que habían utilizado en el centro comercial y un escudo transparente debajo de un asiento. Después volteó a mirar a Carlos. Ten, chico. Es un escudo transparente. Utilízalo para alejar a los infectados de ustedes. Recuerden, ustedes son nuestros guías para llegar a esa gasolinera. Tal vez ahí haya autos que podamos utilizar. ¿Entendieron? Preguntó Andrés con una cara seria. Los dos asintieron mientras que se empezaron a preparar mentalmente. Nena miró al señor por unos segundos antes de que él le dirigiera la palabra. ¿Crees que pudieras prestarnos un poco de tu experiencia militar? Le preguntó con una sonrisa. No creo que mi cuerpo pueda soportar esa escopeta que tiene detrás. Le respondió mientras señalaba a la escopeta corredera que cargaba el señor en la espalda. Andrés miró al arma que le llamaba Fer por unos instantes antes de volver a mirar a la señora. Estaba pensando en algo más liviano. Como la Colt 45 que tiene en su bolsillo. Nena se quedó sorprendida por lo que acababa de decir. No había sacado el arma en ningún momento. ¿Desde cuándo? Desde que lo mencionaste ayer. Respondió el señor, sonriendo. Un gesto que Nena también le devolvió. Pasaron algunos segundos antes de que los dejara y se empezara a dirigir a las puertas traseras, lentamente agarrando su escopeta. Nena se subió a la silla y Andrea se preparó para moverla. Carlos agarró el escudo con su mano derecha y empezó a calentar sus piernas. Andrés les había dado estas tareas por una razón. Esta razón siendo las heridas esterilizadas de los chicos. Andrea tenía un hombro lastimado por la bala que su padre le había disparado a quemarropa, algo que le impide pelear, pero aún puede empujar. Carlos tenía una herida en el abdomen, pero podía utilizar sus dos manos para manejar el escudo. Después de hablar con ellos, Andrés se dirigió con su hija y le dio 2 explosivos C4. Llévate estas.
Si hay una pared en un camino sin salida, voy a depender de ti para explotarlas. Ahí afuera se va a poner muy intenso, así que si necesitamos escapar, tendrás el rol importante de ir al lado mío, ¿ok? Explicó el señor. Su hija asintió mientras guardaba los C4 en una bolsa al lado de ella. Pasaron unos segundos para que terminara. Ella no pudo ver, pero su padre también guardó un C4 en una bolsa grande de su pantalón. Lentamente miró a su hija. Ella tenía una sonrisa nerviosa. No sabía lo que pasaría afuera, pero pase lo que pase, su prioridad era sacar a todos. Los oficiales estaban listos al igual que Alessandra. Si todo sale perfecto, salvarán las vidas de las familias que estaban detrás de ellos y podrán llegar a la casa de Carlos, donde con suerte habrán vehículos que se puedan utilizar. Andrés miró atrás de él, encontrándose con sus oficiales completamente armados y con sus cascos puestos. Señoras y señores, es hora del show. Comentó mientras se ponía el casco y quitaba el seguro de las puertas traseras. Inmediatamente todos salieron del vehículo y caminaron con cuidado por debajo del puente. Estaba completamente solitario el lugar. Era como si el virus no existiera ahí, o como si no hubiera llegado aún. Algo que no iba a durar para siempre. El puente estaba al lado de un centro comercial, pero aún con ese hecho, no había ningún infectado, ni personas no infectadas. Los lentos pasos del equipo sonaron por toda la calle. Se sentía como si fueran los únicos en el planeta. ¿Era raro? Hace menos de 4 minutos escuchaban los gritos de esos infectados con ojos blancos, pero ahora no había nada. Como si hubieran desaparecido. Andrés miró por todas las direcciones, solo para encontrarse con autos que habían chocado con el concreto del puente. Eran más de 4 autos volcados, casi completamente destruidos. Esteban lentamente se acercó a uno de los vehículos, su arma lista para disparar. Pero al dar un vistazo al asiento del copiloto, no había nadie. Solo un charco grande de sangre en el concreto. De hecho, no había nadie en ninguno de los autos. Andrés se quedó congelado por eso. No se había dado cuenta, pero era tranquilo. Muy tranquilo. Después de que Esteban volviera a su posición, muchos sonidos monstruosos se escucharon detrás de ellos. Esos sonidos tan conocidos, pero aún poderosos. Carlos se dio la vuelta y vio como uno de esos infectados saltaba encima de uno de los vehículos. Andrea lo vio por un instante antes de que empezara a temblar de miedo. Ver esa cosa solo la hacía recordar como el infectado del centro casi le arranca la cabeza con esos puntiagudos dientes. Carlos la vio con sorpresa, pero le agarró la mano, tratando de calmarla. Al instante, ella lo volteó a ver. La sonrisa nerviosa que puso el chico le quitó mucho de ese miedo e hizo que volviera a pensar. Aún tenía miedo, pero estar al lado del chico le ayudaba. Después saltó otra de esas cosas. Luego otra. Una por una se acercaban lentamente. Eran más de 10. Nena se puso nerviosa por ese hecho. Tomó mucha munición para matar a una de esas cosas, pero ahora con más de 2, parecía imposible sobrevivir. Los oficiales no podían disparar. Tenían miedo. Tanto que se cuestionaban el presionar el gatillo. Si se movían, los pudieran matar al instante. Antes de que alguien hiciera algo, un vehículo podía oírse acercándose. Parecía ser un auto deportivo.
En menos de 3 segundos, un auto Porsche se acercó al puente y bajó por la avenida, parando a 10 metros de distancia enfrente del grupo. Todos se quedaron atónitos. ¿Por qué no los atacaban? ¿Qué demonios está pasando? Múltiples preguntas se generaban dentro de todos en el grupo, pero todo paró cuando un hombre abrió la puerta izquierda del coche y salió. Los ojos de Carlos se abrieron al ver a Paulo. El musculoso infectado tenía puesto un traje negro completo, como si se estuviera dirigiendo a una boda. Al salir del auto, caminó al frente del vehículo y sonrió. Por un minuto completo nadie dijo nada. El grupo no sabía lo que estaba viendo. Paulo silbó rápidamente, tomando la atención de los infectados. Lentamente se bajaron de los autos y caminaron hacia él. Carlos lo vio aterrado. Apenas se daba cuenta de las venas blancas que pasaba por la cara de su enemigo y no sabía qué demonios pasaba. Hola, Carlos. Al fin comentó el musculoso infectado. Inmediatamente todos dirigieron su atención a Eduardo, quien estaba en medio del círculo. Nena se quedó viendo a Paulo. La última vez que lo vio estaba sufriendo por su herida, pero ahora parecía como si hubiera renacido. ¿Por qué están tan sorprendidos? Preguntó él mientras volteaba a ver su alrededor. Ah. El Porsche. Se sorprenderán de cómo una persona puede rogar antes de morir. Bueno, en su caso, antes ser infectado. Comentó Paulo con una sonrisa al ver la cara de uno de los monstruos que estaba al lado de él. Andrés le había estado apuntando desde que bajó del carro, pero no sabía qué pensar. Esta situación era peligrosa no solo para él, sino también para todos los demás. Era evidente que esos infectados con ojos blancos habían matado a las familias que protegían. Su prioridad ahora era sacar a los que quedaban salvos y sanos de esto, sin importar lo que cueste. Cada vez hay más infectados especiales, ¿verdad? ¿Tú los controlas? Preguntó el señor con una sonrisa mientras que caminaba lentamente hacia el monstruo enfrente de él. Paulo se sorprendió por la sonrisa del hombre, pero no le dio mucha importancia. En estos momentos solo podía pensar cómo mataría a todos ellos. El chico le devolvió la sonrisa. Qué interesante. No he visto una sonrisa como la tuya en mucho tiempo. Normalmente me encuentro con sonrisas infectadas. Comentó Paulo al empezar a caminar hacia Carlos. No te acerques si aún quieres tener una cabeza para cuando encuentres novia, chico. Dijo Andrés, aún sonriendo. Ese comentario hizo enojar un poco al infectado, pero inmediatamente se calmó. Estaba a punto de capturar a Carlos, y su casa estaba cerca. Su sueño ya casi se hacía realidad. Mata a todos excepto al chico. Mátalos de la manera más dolorosa posible. Necesitamos comer. Comentó la voz dentro de Paulo. El infectado sonrió y apuntó a Eduardo. Si se salen de mi camino y me dan al chico y esa vieja pendeja, los dejaré vivir. Alessandra se puso entre Carlos y el grande infectado. Ella no iba a dejar que eso pase. Paulo paró a unos 8 metros enfrente de Andrés, quien aún le apuntaba con su escopeta. Pasaron unos segundos en silencio mientras que nadie se movía. Carlos solo podía escuchar su propia respiración, algo amplificado por la falta de sonido alrededor. Lo dudo mucho. Comentó el señor antes de presionar el gatillo. Inmediatamente un sonido monstruoso se generó de su arma. El infectado sintió como millones de pedazos metálicos impactaron con su traje y su cuerpo. Dio unos pasos para atrás mientras reía y cayó al suelo. Andrés se dio la vuelta y vio a su hija. Corran. Exclamó el señor al recargar su arma. Alessandra lo miró con ojos de pánico. No te vamos a dejar.
exclamó ella mientras empezaba a dirigirse hacia él. Alessandra Salsa. Es una orden. Tu prioridad ahora son las vidas de tus compañeros y los civiles. Te prometo que voy a estar bien. Así que corre. Gritó el musculoso oficial. La chica paró por un instante y miró a su padre, mientras que él le respondía con una sonrisa. Te prometo que nos veremos más al rato. Corre. Le dijo a ella con una expresión de paz. La chica cerró sus ojos con intensidad por unos segundos antes de abrirlos de nuevo. Te quiero, papá. Exclamó Alessandra mientras corría hacia el grupo, quienes se estaban adelantando. Andrés volteó hacia Paulo y los infectados de ojos blancos antes de responderle debajo de su aliento. Te estaré cuidando con tu madre, mi pequeña estrella. Comentó con una cara seria. Lentamente Paulo se levantó, sacudiendo su traje. Era como si el escopetazo no le hubiera hecho nada. Rápidamente señaló al grupo que corría lejos de ellos mientras sonreía. Vayan por ellos. Maten a todos excepto a Carlos y su vieja. Yo me encargo de este pendejo. Comentó al mirar la sonrisa del hombre enfrente de él. Inmediatamente los 10 infectados empezaron a correr. Andrés se sorprendió por un segundo, pero apuntó hacia el más cercano y con un escopetazo le dio en el pecho, haciendo que volara al concreto sin vida. Después apuntó al segundo. El infectado trató de hacer una finta, pero el oficial no cayó. Con otro escopetazo le dio en la cabeza, haciendo que líquido negro saliera explotada por todas partes. Así siguió lo más que pudo, pero unos infectados se le fueron cuando tuvo que recargar. Rápidamente pasaron al lado de él y se dirigieron al grupo que escapaba. Les había dado al menos un minuto de ventaja, pero él sabía que no era suficiente. Andrés trató de recargar, pero Paulo empezó a correr hacia el hombre. Solo pudo insertar 2 balas antes de que el musculoso infectado lo empujara con tanta fuerza que el arma salió disparada de sus manos hacia atrás. El oficial voló por 3 metros antes de impactar en el concreto. Lentamente miró hacia el infectado enfrente de él con un dolor inmenso en su espalda. Eso no va a funcionar conmigo. Puedo recuperarme de esas balas en segundos. Le explicó Paulo con una sonrisa mientras caminaba monstruosamente hacia él. A la distancia, Carlos trataba de correr más rápido de lo que podía, al igual que Andrea. Era su responsabilidad cuidar a Nena y se estaban quedando atrás debido a sus heridas. El grupo de oficiales dejó la formación circular y ahora estaban corriendo por sus vidas. Ver tantas de esas cosas en un solo lugar los traumó. Enfrente, Alessandra trataba de identificar a dónde se podían dirigir. Los infectados corrían más rápido que ellos y podían olerlos a kilómetros de distancia, por lo que necesitaban una ventaja posicional y matarlos a disparos. Podía ver la entrada al centro comercial llamada Esfera. Era perfecto para ganar un poco más de tiempo. Pasaron unos segundos corriendo hasta que ella llegó a la entrada y le disparó a la llave de las puertas, su equipo detrás de ella. Al poner un pie dentro del edificio, se escucharon 4 gritos desgarrantes. Carlos miró hacia atrás, donde pudo ver esos ojos blancos. ¡Más rápido!, exclamó al chico a la vez que adrenalina era inyectada en sus venas por su cuerpo. Como si no hubiera un mañana, Eduardo alcanzó a Andrea y la ayudó a empujar la silla de ruedas por la banqueta de concreto. Los infectados se acercaban cada vez más, pero no lo suficiente para atraparlos antes de que pasaran por la puerta. Rápidamente, los oficiales la cerraron y le trataron de poner llave, pero no sabían cómo. «Vamos», exclamó Alessandra.
Necesitamos encontrar un pasillo largo donde tengamos la posibilidad de concentrar nuestro fuego en ellos. Carlos la miró en un instante, una idea siendo generada en su cabeza. Él había venido muchas veces a este centro comercial antes de que todo este caos iniciara. Estaba estudiando el diseño del edificio y los metales que utilizaban para soportarlo. Sabía el lugar perfecto. En el segundo piso hay un pasillo que lleva al sector de comidas. No hay otra forma de entrar más que ese largo pasillo, comentó el chico mientras trataba de recuperar su aliento. De repente se escuchó como los infectados chocaron con la entrada, generando grietas en los vidrios. Vamos ya, exclamó la chica. David le dijo a Andrea que él empujaría a Nena antes de que todos empezaran a correr hacia las escaleras para subir al segundo piso. No había nadie adentro, por lo que sus pisadas hacían mucho más ruido de lo que deberían, pero los gritos de esas cosas eran lo único en que se podían concentrar ellos. En un instante escucharon como las puertas de entrada se rompían y esas cosas entraban. Mientras Eduardo los guiaba, dieron una vuelta a la derecha por unas tiendas, luego a la izquierda por otras hasta al fin ver las escaleras eléctricas. Debido a la contingencia en el país, los centros comerciales habían parado de operar al igual que muchos otros lugares públicos, por lo que no tenían servicio eléctrico en los elevadores para el público y las escaleras eléctricas. Al llegar, los oficiales empezaron a subir. Todo estaba yendo bien hasta que era el turno de Nena. Debido a la silla de ruedas, no podía subir. Rápidamente dos de los oficiales agarraron la parte frontal de la silla y la parte trasera para lentamente subirla por las escaleras. Carlos estuvo detrás de ellos, seguido por Andrea. Alessandra se pasó a las otras escaleras de un lado y empezó a subir. Cuando estaban a medio camino, se generaron esos gritos de nuevo a su derecha. Carlos volteó nerviosamente y vio cómo esas cosas se acercaban. Los oficiales que ya estaban arriba empezaron a dispararles de lejos, pero las balas parecían solo empujarlos atrás. A diferencia de antes, las balas de ese calibre no los paraban ahora. Aún así, esos cartuchos gastados ganaron suficiente tiempo para que los oficiales bajaran la silla de ruedas en el segundo piso y continuaran su camino. En el puente peatonal, Andrés se levantaba lentamente, su espalda aún en dolor mientras que Paulo caminaba hacia él como si ese escopetazo no hubiera hecho algo. Al levantarse completamente, el oficial miró a su oponente. ¿Qué demonios quieres con ese chico?, preguntó el señor a la vez que rápidamente sacó su pistola y le disparó. Los balazos hicieron retroceder al infectado por unos momentos, pero se acabaron las balas del cartucho. Andrés lo vio con sorpresa. Pensaba que al menos un disparo en la cabeza lo podría haber matado, pero no pasó eso. Paulo lo miró con una cara seria. ¿Sabes cómo se siente cuando la persona que más admiras se va de tu vida? ¿Sabes el sufrimiento que viene después de que se vaya?, le preguntó el infectado, su enojo mostrándose completamente. A la vez que el chico se calmaba, Andrés lentamente sacó los nudillos de hierro que guardaba en su chaleco y se los puso. Sus palabras le recordaban a su esposa. Cuando ya no estaba. Cuando vio esas fotografías después del funeral. Ese dolor. No tengo que explicarte nada. Estarás muerto en un momento, comentó el infectado con una cara enojada. Al tener sus nudillos metálicos puestos, Andrés se puso en una postura de boxeo mientras que una sonrisa se generaba en su cara. Una sonrisa que hizo enojar aún más Paulo. No lo creo, chico.
Sí sé cómo se siente ese dolor. Y por eso no te voy a dejar pasar. Explicó el señor. Antes de que mate a tu hija le voy a decir que moriste rápidamente. O tal vez mejor la infecte para poder tener sexo enfrente de tu cadáver. Creo que ella disfrutaría eso más. Dijo Paulo con una sonrisa. Al escuchar eso, Andrés empezó a correr directo al infectado, su enojo siendo visible en sus ojos. Paulo se sorprendió. No esperaba que el oficial fuera hacia él. En menos de un instante, Andrés estaba enfrente del infectado. El enojo del hombre le estaba nublando su juicio, por lo que decidió ser el primero en atacar. Rápidamente trató de dar un puñetazo abierto con su brazo derecho, pero Paulo apenas lo esquivó. El chico pudo ver una apertura y la aprovechó. Después de esquivar el golpe, él trató de darle una patada en la pierna derecha del oficial, pero Andrés la bloqueó subiendo su rodilla. Inmediatamente después de esa rápida interacción, los dos individuos se alejaron 1 metro. Era evidente que los dos tenían experiencia en combate y unos reflejos igual de rápidos. Con eso en mente, el oficial respiró controladamente y se trató de concentrar. Andrés era un poco más alto que Paulo, pero eso no importaba. Si el chico lo golpeaba o lo agarraba una vez, estaba muerto. No tenía tiempo de pelear enojado. El infectado inmediatamente se puso en una postura de pelea también. No se esperaba que el oficial fuera tan rápido, pero ahora se lo iba a tomar en serio. Los dos se quedaron quietos por 10 segundos exactos. Trataban de encontrar una abertura hasta que Paulo empezó los ataques. Eran rápidos. Muy rápidos. Tanto que aún con la experiencia de Andrés, apenas podía esquivarlos. Un golpe a la derecha, luego a la izquierda. Además de la resistencia y la fuerza que el virus le daba al chico, también tenía experiencia en defensa personal. Estos dos factores hicieron que la pelea fuera completamente pareja. Poco a poco los ataques de Paulo hacían retroceder al boxeador, pero el chico dejó una abertura después de tratar de darle un puñetazo con el brazo izquierdo. Con una velocidad increíble, Andrés se deslizó hacia adelante y con todas sus fuerzas cerró sus puños. Se veía lento para ellos dos, pero el golpe sucedió en menos de un segundo. Andrés gritó con todas sus fuerzas mientras que le daba todo a ese ataque. Rápida y precisamente los nudillos impactaron en el estómago del infectado con tanta presión que podía sentir como la fibra muscular de sus abdominales se rompía. Paulo no pudo hacer algo al respecto. Su cuerpo cayó hacia atrás a la vez que aire era forzada fuera de sus pulmones. Aún con el dolor, él salvó su caída y dio una vuelta hacia atrás, generando distancia entre los dos individuos. Al subir su mirada, el corazón del chico saltó un latido. Aún con su movimiento, Andrés estaba enfrente de él. El oficial había corrido tan rápido que no pudo escapar. Con una velocidad igual de impresionante que antes, Andrés movió su puño derecho y le dio otro puñetazo en la cara, haciendo que el infectado cayera boca arriba en el concreto. Mientras trataba de recuperar su aliento, el oficial se arrodilló encima del chico y sacó su pistola de nuevo. Ya cargada, le disparó a quemarropa en la cara sin parar. Ninguna bala le hacía daño. De repente Paulo agarró el arma de Andrés mientras que se inclinaba hacia él. Con un movimiento rápido y una fuerza superhumana, forzó que el hombre soltara su arma y la tiró al lado de ellos. En un instante, Andrés empezó a golpear la cara del infectado sin parar, pero no pasaba nada.
Paulo se empezó a reír en medio de los golpes, algo que asustó al oficial. Debido a que sus ataques no tenían efecto, empezó a tratar de asfixiarlo. Inmediatamente después de hacer presión en su tráquea, el infectado dejó de reírse. Dado a que se le había escapado el aire de sus pulmones anteriormente, no tenía mucho oxígeno dentro de él. Trató de agarrar las manos del oficial, pero el hombre inmediatamente le dio un rodillazo en el abdomen, haciendo que tratara de reír por el dolor. Sus heridas se regeneraban de manera increíble, pero aún necesitaban un poco de tiempo para hacerlo. Cada vez se estaba asfixiando aún más. Su piel incrementó en durabilidad debido a la mutación con la sangre del infectado de ojos blancos, pero al presionar su tráquea, su piel no lo iba a salvar. Nos va a matar, Paulo. Mátalo de una maldita vez. Exclamó la voz en su cabeza. El chico le dio un golpe con su puño izquierdo, un golpe que impactó con el casco del oficial. Aún con esa protección, la visión de Andrés se volvió un poco borrosa. El impacto fue tan fuerte que aún dañó al hombre. Después de ese ataque, Paulo dio otro golpe pero con su puño derecho. Inmediatamente dejó de presionar la tráquea del infectado a la vez que sangre salía de su nariz y su boca. Mientras trataba de recuperar aire, el musculoso infectado levantó su pie del piso y lo presionó en el pecho del oficial que aún estaba aturdido por el golpe. Con todas sus fuerzas, empujó al hombre con su pierna. Andrés salió volando hacia atrás por 5 metros hasta caer en el concreto, cayendo encima de su brazo izquierdo y lastimándose. Paulo lentamente se paró, poco a poco volviendo a respirar normalmente. Pasaron unos segundos hasta que el oficial volviera en sí y se diera cuenta de la situación. Ya no podía pelear. El infectado empezó a caminar hacia su enemigo. Tengo que admitir. Eres muy fuerte. Comentó Paulo en medio de respiros profundos. Si no estuviéramos en esta situación, me hubiera encantado que fueras mi maestro de defensa. Andrés miró hacia arriba mientras que todo su cuerpo explotaba de dolor. No podía levantar su brazo izquierdo debido a la caída. Poco a poco la esperanza salía de sus ojos. Estaba a punto de morir. Lo único que podía sentir ahora es tristeza. Tristeza de que le había fallado a su hija. A su esposa. Pero todo cambió al ver cómo Gasolina salía de un auto volcado al lado de él. Mientras mataban a las familias que los habían acompañado, uno de los infectados debió haber perforado el tanque del vehículo. Inmediatamente el oficial se trató de arrastrar lejos de la gasolina y del infectado mientras sacaba el C4 de su bolsillo. Paulo pudo ver cómo Andrés planeaba algo mientras caminaba hacia él. ¿Aún tienes esperanzas de ganar? Nada de lo que tengas va a funcionar. Nada. Exclamó el infectado mientras se reía. Tenía mucha confianza. El hombre estaba a 24 pies de distancia ahora mientras que Paulo estaba justo al lado del vehículo. Con el C4 en su mano derecha, se preparó para lanzarlo lo más fuerte posible. Aún con el dolor, Andrés generó un gruñido a la vez que movió su brazo. Con todas sus fuerzas lanzó el dispositivo hacia el auto, pero no llegó. Cayó unos 2 pies a la derecha, pero aún así cayó encima de la gasolina que escurría. Paulo vio el dispositivo mientras que una luz verde empezaba a parpadear. Inmediatamente miró al señor, quien tenía un control en su mano. Nos vemos en el infierno, comentó Andrés antes de presionar el botón.
El infectado trató de gritar pero fue consumido por una explosión gigante. Primero el C4 y luego el auto del lado. La explosión fue tan grande que hasta los vehículos alrededor prendieron en fuego. Un fuego tan intenso que quemaba al oficial 25 pies lejos. Él vio cómo el fuego consumía el lugar. Cómo se expandía por toda la gasolina en el cemento. Pasó un minuto completo ahí, tratando de ver si el monstruo saldría a matarlo. Pero no pasó nada. Dejó salir un suspiro profundo antes de levantarse con esfuerzo. Al gatear, pudo ver en la carretera la escopeta que lanzó hace menos de 4 minutos en su pelea. Inmediatamente se dirigió a ella y la recogió con dificultad. Antes de seguir su camino volteó a ver el fuego que aún rugía atrás de él. Nadie salió. Inmediatamente se volteó y recargó la escopeta de la mejor manera que pudo. Ahora tenía solo una cosa en mente: salvar a su grupo. Dentro del centro comercial, Alessandra y su grupo seguían corriendo hacia el sector de comidas. Los infectados de ojos blancos los estaban alcanzando rápidamente. Todo derecho. Ahí empieza el pasillo, exclamó Carlos. La líder del grupo miró hacia donde apuntaba el chico. Estaban tan cerca. Antes de que pudieran seguir, los infectados detrás de ellos gritaron. Habían escuchado ese sonido muchas veces, pero esto era diferente. Andrea no volteó. No podía hacerlo debido a sus experiencias anteriores, pero Nena sí. Ella vio cómo sus cuerpos convulsionaban a la vez que corrían. Era como el primer infectado de ojos blancos que había. Cuando empezaron a perseguirlos corrían coordinadamente, como si alguien los controlara, pero ahora no. Se movían frenéticamente. En caos. Corrieron aún más rápido que antes, debido a que utilizaron sus 4 extremidades. ¡Cuidado!, exclamó la señora a la vez que uno de los infectados saltó a donde estaban Carlos y Andrea. Antes de que el monstruo cayera encima de ellos, Eduardo empujó a la chica fuera del camino, haciendo que el infectado cayera solo encima de él. El chico pegó con el piso y trató de voltearse inmediatamente para ser saludado por esa cara espantosa. Enfrente de ellos, Nena y David aún corrían. Espera, hay que ayudarlos, exclamó la señora al ver cómo la cosa encima de su nieto preparaba sus uñas para atravesar su estómago. Antes de que el señor se diera vuelta, una de esas cosas cayó encima de él, haciendo que se volteara la silla de ruedas y Nena cayera al piso, deslizándose un poco. El hombre se dio la vuelta y sacó su arma solo para ver cómo esa monstruosidad le gritaba a menos de 3 centímetros de distancia. Jesucristo vio, exclamó David antes de que esa cosa le arañara el estómago. Fue un corte tan largo y profundo que partes de su intestino empezaron a caer al piso. De inmediato el oficial gritó de dolor a la vez que el infectado se acercaba para comer sus tripas. Antes de que pudiera hacerlo, una bala impactó con el cráneo del infectado, haciéndolo mover hacia atrás. El monstruo encima de Carlos también recibió una gran cantidad de balas por todo su cuerpo. El escuadrón restante empezaba a dispararles cuando los infectados restantes los alcanzaron. La atención de ellos estaba completamente en las personas que les disparaban ahora, por lo que el infectado encima de Carlos empezó a alejarse de él y se dirigió hacia los oficiales en la ofensiva.
Lo mismo pasó con el infectado que se quería comer a David. Las balas seguían siendo disparadas, pero no hacían daño. Era como si en este corto periodo de tiempo los infectados estaban evolucionando de una forma imposible. Alessandra también disparaba, sus balas parando momentáneamente a esos monstruos pero no acabándolos. Si seguían en ese paso, se les acabarían las balas y su única opción sería seguir corriendo. Aquí fue cuando ella recordó las palabras que Carlos le dijo. Ese pasillo era la única forma de entrar y salir. Inmediatamente dejó de disparar y corrió por el pasillo. Tenía que encontrar otra salida. Nena se trató de levantar su arma en su mano, antes de ser parada por David. Él estaba retorciéndose en el piso enfrente de ella. Seguía gritando de dolor. Poco a poco la señora pudo ver su cara. Venas blancas estaban empezando a ser vistas en su piel, mientras que sus dientes se volvían más puntiagudos. Se estaba convirtiendo. Algo que él sabía. Lo había visto en las noticias. En la radio. Él sabía que solo se necesitaba un pequeño rasguño. Una gota de sangre. Una gota de simple saliva para que te convirtieras. Rápidamente sacó su pistola de su bolsillo con su mano temblorosa. Él volteó a verla mientras sus ojos se volvían blancos. Nena vio con terror cómo se convertía. Era lo único que podía hacer. Una lágrima se generó en el ojo del hombre antes de presionar la punta de su pistola en su barbilla y disparar. Sangre salió volando por todos lados, incluso cayendo en la ropa de ella. Carlos lo pudo ver todo al igual que Andrea. Nena solo los miró de vuelta. No sabía qué hacer. ¿Qué decirles? Pero antes de poder decir algo, volvieron a la realidad. Los disparos aún podían ser escuchados por sus oídos. No se detienen, exclamó Esteban mientras retrocedía con sus otros compañeros que también disparaban. Julio preparó unas 2 granadas y las estaba a punto de lanzar cuando su compañero de cabello dorado lo paró. Si explotas el pasillo no podremos volver por los civiles ni David, exclamó el chico, aún disparando, sus balas desapareciendo al segundo. Alessandra salió del pasillo y se encontró en un cuarto grande sin salida. Habían puestos de comida cerrados con unas rejas de metal con llave. No podían entrar a ninguno. Ella volteó su cabeza de derecha a izquierda sin parar, tratando de solucionar el problema frente a ellos. Ella sabía que tenía explosivos en su bolsa para romper una pared y escapar, pero no tendría tiempo para pegarlas y detonarlas. Y a Esteban se le habían acabado las balas, por lo que cambió a su escudo. Poco a poco la realidad cayó encima de ellos. No iban a salir de esta. Alessandra volvió a correr por el cuarto, tratando de encontrar algo que no había visto antes. Una puerta de acceso para trabajadores. Un puesto al cual se les olvidó cerrar. No había nada. Rápidamente volteó hacia el vidrio del fondo. Era una ventana gigante que miraba hacia la carretera por donde habían salido. Se le habían acabado las balas a Julio. Ahora solo quedaba el oficial con cabello dorado. Lentamente salieron del pasillo y entraron al cuarto de comidas. Estaban atrapados. Al mirar hacia afuera, Alessandra pudo ver que no podían saltar. Si lo hacían, lo más probable es que se romperían las piernas.
no había salida alguna. Ella había tratado de pensar en todo, pero era inútil. De repente pudo ver a una persona a la distancia, gateando hacia ellos. Era su papá. El señor también se dio cuenta de que lo estaba mirando ella. Inmediatamente la chica volteó a ver atrás. Se les habían acabado las balas. Las esperanzas. Ella soltó la bolsa de explosivos y cayó al piso. Lentamente activó el control y los C4 empezaron a sonar. No podía ganar esta pelea. Al menos no con ella sobreviviendo. Sabía que cada uno de sus compañeros tenían 3 granadas al salir del camión. Las explosiones del C4 serían suficiente para explotar el cuarto completo y matarlos. Pero por si sobreviven también explotarán las granadas. Lo único que tenía que hacer era presionar ese botón. Detrás de ella, gritos podían ser escuchados a la vez que los infectados mataban a sus compañeros con esas uñas largas. Estaban siendo desgarrados vivos. Lo único que podían sentir era dolor inimaginable. Uno de esas cosas corría directo a la chica. Sin parar. Ella lo sabía, pero no se dio vuelta. Ella se quedó viendo a su padre por la ventana. El hombre trató de ir más rápido, pero fue detenido por las lágrimas que veía en los ojos de su hija. Las pisadas del infectado aceleraban, pero ella no lo sabía. Para Alessandra todo estaba en cámara lenta. Su vista enfocada completamente en la cara de pánico que tenía su papá. No podía hacer nada él. No podía salvarla. El infectado mordió el hombro de la chica mientras que sangre salía. Andrés gritó con todas sus fuerzas a lo lejos, tratando de ahuyentar a esa cosa, pero era inútil. La chica puso su temblorosa y sangrienta mano sobre el vidrio que los separaba mientras que levantaba su cabeza. El señor trató de apuntar al infectado, pero fue parado por un pequeño y simple detalle que identificó. Su hija. Su estrella. Estaba sonriendo. Ella sonreía a la vez que sus lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Sentía el dolor del mordisco en su espalda, pero era nada comparado a lo que sentía en su corazón. Esta era la última vez que vería a su padre. Mientras que el monstruo tomaba otro mordisco de su hombro, ella recordó. La primera vez que fue a la escuela y sus padres la llevaron. Cuando estaban en el parque jugando a escondidas. Cuando lloraron juntos por la muerte de su mamá. Cuando aprendió a usar la bicicleta por primera vez mientras su padre lo grababa. Todos los días que veían una película juntos. Cada carcajada que compartieron cuando leían sus cartas de aniversario. Lo pudo ver todo, como si lo viviera de nuevo. Andrés se quedó viendo cómo mataban a su pequeña a la vez que lágrimas se generaban en sus ojos. Justo cuando los otros infectados empezaron a correr hacia ella, volteó hacia su querido padre. Con todas las fuerzas restantes que tenía, volvió a formar esa sonrisa mientras cerraba sus ojos. Su última sonrisa.